Hoy vamos a sumergirnos en el entendimiento del tablero de información escolar de California. Al final de este video, sabrás cómo la primaria Abejorro recibió un color amarillo en el tablero de California en solo 4 pasos fáciles. Antes de comenzar, tomémonos un momento para responder una pregunta clave. ¿Qué es el tablero de información escolar de California y por qué es importante? El tablero de California es una herramienta que muestra cómo les está yendo a las escuelas en áreas como matemáticas, artes del lenguaje, asistencia y el ambiente escolar. Ayuda a los padres, educadores y comunidades a entender que bien una escuela está apoyando a todos los estudiantes y en qué áreas hay oportunidad de mejorar. Cada área se califica con un color, desde el rojo que representa un nivel bajo, hasta el azul que representa un nivel alto. Pero no se trata solo de cómo les está yendo a los estudiantes en este momento. También se analiza cuánto están mejorando con el tiempo. Por ejemplo, una escuela donde los estudiantes aún están por debajo del nivel de grado, pero están mostrando un gran progreso, podría recibir una calificación de color más alta que una escuela con puntajes altos pero sin crecimiento. Esto ayuda a reconocer a las escuelas que están avanzando en la dirección correcta, incluso si aún no han llegado a la cima. Como puedes ver, aquí están los resultados del tablero para la primaria Abejorro en artes del lenguaje en inglés. Podemos ver que recibieron color amarillo, y también vemos que justo debajo de los colores dice 9 puntos por debajo del estándar. Aumentó 11 puntos. ¿Pero qué significa todo esto? Vamos a comenzar. El primer paso es entender lo que el Estado llama distancia del estándar. Piensa en el estándar como la meta. Entonces, cuando preguntamos, ¿qué tan lejos está cada estudiante de la meta? Esa es la distancia del estándar. Veamos a la primaria Abejorro y supongamos que estos 6 estudiantes representan a todos los que tomaron el examen Smarter Balanced en junio de 2023. Ahora digamos que, para cumplir con el estándar, un estudiante tenía que obtener un mínimo de 100 puntos, lo cual está representado por la línea verde. Como puedes ver, hay 3 estudiantes que obtuvieron más de 100 puntos y 3 que obtuvieron menos de 100. Recuerda que 100 es el estándar o la meta. ¿Qué tan lejos están estos estudiantes del estándar? Primero veamos a cada estudiante que está por encima del estándar. Mary obtuvo 103 puntos. ¿Qué tan lejos del estándar está ella? Mary tiene una distancia del estándar de 3 puntos. O dicho de otra manera, está 3 puntos por encima del estándar. Ahora pasemos a Adam. Él obtuvo un puntaje de 120. ¿Qué tan lejos del estándar está Adam? Adam tiene una distancia del estándar de 20 puntos. O también podemos decir que está 20 puntos por encima del estándar. Pasando a Isabel, quien obtuvo un puntaje de 113. ¿Cuál es su distancia del estándar? Isabel tiene una distancia del estándar de 13 puntos. O está 13 puntos por encima del estándar. Ahora veamos a Jorge. Con un puntaje de 70, ya podemos ver que no cumplió con el estándar, porque la meta para cumplir el estándar es 100. Entonces, ¿cuál es la distancia del estándar de Jorge? Jorge tiene una distancia del estándar de menos 30 puntos, o dicho de otra manera, está 30 puntos por debajo del estándar. Mira a Erin, quien obtuvo un puntaje de 90. ¿Cuál es su distancia del estándar? Erin tiene una distancia del estándar de menos 10 puntos, o está 10 puntos por debajo del estándar. Finalmente, tenemos a Arlene, quien obtuvo un puntaje de 50. ¿Cómo describiría su distancia del estándar? Si dijiste que tiene una distancia del estándar de menos 50 puntos, fantástico. Si dijiste que está 50 puntos por debajo del estándar, también es correcto. Ahora que ya sabemos la distancia del estándar de cada estudiante, es momento de sacar un promedio para todos los estudiantes.
Paso 2. Encontrar la distancia promedio del estándar para la primaria abejorro. Para encontrar el promedio, necesitamos sumar la distancia del estándar de cada estudiante y luego dividir entre 6, ya que hay 6 estudiantes. Primero, sumemos 3 más 20, más 13, más menos 30, más menos 10, más menos 50. Es igual a menos 54. Apuesto a que esto te hizo recordar los días del preálgebra. Ahora dividimos entre 6 porque hay 6 estudiantes en la primaria abejorro. Menos 54 dividido entre 6 es igual a menos 9. Entonces, en 2023, la primaria abejorro tuvo una distancia promedio del estándar de menos 9. O dicho de otra manera, en promedio estaban 9 puntos por debajo del estándar. Ahora que ya sabemos la distancia promedio del estándar, estamos listos para el paso 3. El tablero de California asigna un color al observar el estado actual, que en 2023 fue de menos 9 puntos con respecto al estándar. Pero también se analiza el cambio entre el año actual y el año anterior para ver si la escuela ha mejorado o ha tenido un retroceso. En 2022, la primaria abejorro tenía una distancia del estándar de menos 20 puntos. Aquí está la distancia del estándar de la primaria abejorro en 2022. Y aquí está la distancia del estándar de la primaria abejorro en 2023. Aunque todavía están por debajo del estándar, podemos ver que en realidad mejoraron y se acercaron a cumplir con el estándar. Entonces, ¿cuánto crecieron? Pues bien, ¿cuál es la diferencia entre 2022 y 2023? La primaria abejorro tuvo una mejora de 11 puntos. Finalmente, podemos determinar cómo la primaria abejorro obtuvo un color amarillo en el tablero de California. Primero miramos su estado actual en 2023, que fue de menos 9 puntos. Cuando observamos la columna vertical de niveles de desempeño, vemos que menos 9 coloca a la escuela en un nivel de desempeño bajo, ya que el nivel bajo incluye cualquier distancia del estándar entre menos 5.1 y menos 70 puntos. Luego, miramos el nivel de desempeño a lo largo de la primera fila, y esta fila representa el cambio con respecto al año anterior. Ya determinamos que el cambio de 2022 a 2023 fue un aumento de 11 puntos. Eso coloca a la primaria abejorro en la columna de aumento, porque esa categoría incluye todos los puntajes entre 3 y 14.9. Finalmente, vemos en qué puntos se cruzan estos niveles de desempeño, y podemos ver que se encuentran en una casilla amarilla. Y así es como la primaria abejorro obtuvo un color amarillo en artes del lenguaje en inglés en el tablero de California. 9 puntos por debajo del estándar representan su distancia promedio del estándar en 2023. Y aumentó 11 puntos representa el cambio de 2022 a 2023. Ahora que tienes una mejor comprensión de cómo el tablero de California asigna los niveles de color, es momento de ver cómo le está yendo a tu escuela. Solo visita el sitio web que ves aquí. Esperamos que este video haya sido útil. Gracias por su participación.